Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre figuras planas y cuerpos geométricos. Primero veremos una introducción sobre figuras planas y algunos resultados que son muy interesantes. Primero definamos qué son rectas y segmentos. Las rectas y segmentos están relacionadas con puntos en el plano cartesiano. Sabemos que un punto es de la forma P, A, B, una letra mayúscula, donde sus coordenadas se representan de la forma X, Y. El primer valor corresponde al eje X y el segundo valor al eje Y. Y por un punto en el plano cartesiano pasan infinitas rectas. Estas rectas se van a denotar con letras minúsculas y estas rectas se extienden indefinidamente, es decir, que no tienen un límite. Pero si tenemos dos puntos, por ejemplo, A y B, existe una única recta que pasa por ambos puntos. Mientras que la recta crece indefinidamente o no tiene límite, un segmento es la porción o el pedacito, digámoslo así, limitado por el punto A y el punto B. Por ejemplo, los segmentos se denotan como A y B y arriba se pone una rayita. ¿Qué significa esto? Que inicia en A y termina en B. Si observan el dibujo, la recta tiene una flechita porque significa que sigue hasta el infinito. Esta es la recta L. Pero el segmento es solo la porción que está delimitado por, o encerrado, digamos, por A y por B. Es solo ese pedacito. Entonces, esta tiene un final. Tiene un inicio que es A y un final que es B. Diremos que dos segmentos son iguales si estos van a tener la misma longitud. También se puede hablar de líneas o segmentos perpendiculares, que son aquellos que se cortan formando ángulos de 90, como el que aparece aquí en la imagen. Recordemos que este cuadrito lo que significa es que el ángulo es de 90, mientras que estas dos rectas que están aquí se llaman o segmentos o rectas paralelas si ambas tienen el mismo ángulo o inclinación y jamás se tocan, esas jamás se van a tocar. Ahora veamos lo siguiente. Teníamos que por un punto pues pasan infinitas rectas, ¿verdad? Ahí tenemos un punto P en el plano cartesiano y hay muchas rectas que pasan por él. Pero si tenemos otro punto Q, solo hay una recta que pasa por ambos puntos. Esa porción de recta, ese pedacito es el que llamamos segmento y en ese caso sería el segmento PQ. Si tenemos otra recta o segmento AB que hacen ángulo de 90, decíamos que son perpendiculares. Y si tienen la misma inclinación, son paralelas. Como en el caso que ven acá, tienen la misma inclinación y nunca se tocan, ¿verdad? Ahora veamos qué es una traslación y qué es una reflexión de las figuras planas. Primero, ¿qué es una traslación? Una traslación consiste en desplazar o mover una figura a lo largo de una línea recta. Para poder trasladar una figura es necesario indicar la dirección, es decir, a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo, y la magnitud, es decir, es la cantidad de unidades que se va a mover cada punto de la figura. Si se fijan acá, tenemos un barquito en donde cada punto representa, digamos, uno de los vértices de la figura y se han movido una cantidad hacia la derecha, todos la misma cantidad, y luego de que se han trasladado o movido todos esos puntos, se vuelve a formar la misma figura, pero solo movida o desplazada. La reflexión, a diferencia de la traslación, es como que tuviéramos un cuaderno y giráramos, la figura fuera una hoja de papel y giráramos esa hoja. Entonces se va a encontrar al otro lado como que fuera un libro, ¿verdad? Al otro lado, pero si se fijan, cambia de lugar. Por ejemplo, aquí en el barquito se ve que una de las velas es la rosadita está al lado izquierdo, pero cuando se reflejó ya no queda al lado izquierdo, sino al lado derecho. Es lo que ocupan normalmente los espejos, ¿verdad? Si usted se ve un espejo,
usted va a verse del lado opuesto en el que usted está observándose, ¿verdad? Entonces una reflexión consiste en dar una media vuelta a una figura con respecto a una recta que se llama eje de simetría. Es decir, que esta recta es la que nos va a dar el parámetro desde ese punto hasta el otro lado de donde vamos a mover la figura. Cada punto de la figura se encuentra a la misma distancia de la recta que la figura original. Por ejemplo, si el barquito aquí se encontraba, el barquito de la izquierda se encontraba a 2 espacios del eje de simetría, el de la derecha también está a 2 espacios. ¿Entienden? Entonces, no cambia la distancia o la distancia que hay con respecto al eje de simetría en ambos lados, es la misma. Y se llama simetría. Recordemos que cuando hablamos de simetría es que lo que está a un lado es exactamente lo que está al otro, ¿verdad? En las mismas magnitudes y proporciones, no cambia. El tamaño que tenía al lado izquierdo es el mismo que va a tener al lado derecho. Tenemos esa figura y vamos a mover cada punto 10 unidades hacia la derecha. Eso es la dirección. Si se fijan, cada uno se está moviendo 10 cuadritos a la derecha, todos los puntitos que son parte de los vértices. Movemos el último también, 10 espacios a la derecha y luego unimos esos puntos. Si se fijan, la figura es exactamente la misma, solo que la hemos movido un poquito. Ahora veamos la traslación, pero hacia abajo. La dirección ahora es hacia abajo 8 unidades, esa es la magnitud. Todos los puntos se deben mover la misma cantidad de espacios. Como hemos decidido que son 8 unidades hacia abajo, todos se van a mover 8 hacia abajo. Luego, nuevamente, vamos a unir los puntos y es la misma figura, solo que se ha trasladado hacia abajo. Ahora veamos el siguiente. Se va a mover 5 unidades a la derecha y después 4 unidades hacia abajo. Entonces, todos los puntitos los movemos 5 espacios y luego bajamos 4. Eso es con cada uno de los puntos de la figura plana. Los puntos que utilizamos son normalmente los vértices de la figura, que es lo que nos sirve más fácil para trazar la figura. Y si se fijan, es la misma figura, el mismo tamaño, solo que se ha movido. Ahora veamos otro tipo de transformación en el plano, que son las rotaciones y las homotesias. La rotación es una transformación en el plano cartesiano que consiste en girar una figura alrededor de un punto. Tenemos un punto que es el que nos va a servir como es el punto fijo del cual vamos a hacer la rotación, ¿verdad? O vamos a mover la figura una cantidad de grados específicos, como el ejemplo que está aquí en el dibujo. Teníamos el barquito. Con respecto a este punto, que es nuestro centro de rotación, elegimos moverlo 70 grados. Entonces medimos los 70 grados y luego el barquito queda posicionado allí en la parte de arriba porque se ha rotado. Entonces, para las rotaciones es necesario indicar el ángulo de giro y el punto sobre el cual se está haciendo el giro, ¿verdad? Que es ese centro de rotación. Veamos un ejemplo de rotación. Vamos a rotar este triángulo con respecto al origen. El origen es el 0, 0, el que está acá, 90 grados. Medimos 90 grados y todos los puntos hay que moverlos 90 grados, ¿verdad? Entonces, para cada puntito hay que medir 90 grados utilizando el transportador. Y luego de que ya marcamos todos esos puntitos, los unimos y este triángulo resultante es el mismo triángulo que estaba acá, pero se ha girado. Ahora vamos a moverlos 180 grados siempre con respecto al origen. Medimos para el primer punto 180 grados. Para el segundo punto también medimos 180 grados con nuestro transportador. Y para el tercero también medimos 180 grados con respecto al origen, ¿verdad? Luego que ya están los tres puntitos, los unimos. Y esa nueva figura que obtenemos es la misma que estaba ahí arriba, pero se ha rotado 180 grados. Ahora veamos qué es una homotesia. En la homotesia es muy diferente a las otras que acabamos de ver, como la traslación, la reflexión y la rotación, porque si se fijan, el tamaño de la figura no cambiaba para nada
cuando aplicábamos esas transformaciones en el plano cartesiano. Pero en la homotesia sí. La homotesia es una transformación en el plano que conserva la forma del polígono, la figura plana, pero no la longitud. Lo que sucede normalmente es o se amplía la figura o se reduce la figura. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en el dibujo que está acá, tenemos un triángulo pequeño de vértices ABC. La homotesia lo que ha hecho es amplificar la longitud de sus lados, ¿verdad? Que es lo que aparece en la figura de acá. Entonces, esta es una ampliación. Ahora hablemos un poco del eje de simetría. Cuando veíamos la reflexión, decíamos que el eje de simetría, ¿verdad? Es el que nos sirve como un parámetro para medir la distancia de la figura de la izquierda con la derecha y que es la misma distancia, ¿verdad? Entonces, el eje de simetría es la línea que divide exactamente una figura en dos partes iguales, ¿verdad? No todas las figuras son simétricas, pero en el caso de los polígonos regulares son simétricos. En la naturaleza podemos hallar cosas simétricas, por ejemplo, algunas flores, si le pasásemos una recta imaginaria justo a la mitad, lo que está a un lado es lo mismo que lo que está al otro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo muy claro de una mariposa. Si trazamos el eje de simetría justo en medio, si se fijan, lo que está a un lado es exactamente igual a lo que está al otro. Entonces podemos hallar cosas simétricas en nuestro alrededor, ¿verdad? Algunas figuras simétricas, por ejemplo, son un rectángulo, ¿verdad? Si nosotros pasamos el eje de simetría, lo que está a la mitad de un lado es lo mismo que está al otro. Por ejemplo, esta carita feliz, ¿verdad? Si trazamos el eje de simetría, queda exactamente lo mismo de un lado que del otro. En este caso, esta estrella también. Si trazamos el eje de simetría, queda exactamente lo mismo a un lado y lo mismo al otro. Veamos ahí un ejemplo de un triángulo, ¿verdad? Lo que está justo, el eje de simetría está justo a la mitad y queda lo mismo a un lado que el otro, ¿verdad? Igual este polígono que tenemos también tiene eje de simetría, ya que lo que está a un lado es exactamente lo mismo que está al otro lado. Veamos también, esto parece una flecha, ¿verdad? Y también tiene eje de simetría, ¿verdad? Porque si trazamos una línea justo a la mitad, queda exactamente lo mismo de un lado que del otro. Ahora hablemos de una figura plana que es una de las más conocidas, ¿verdad? El círculo y la circunferencia. Primero definamos qué es una circunferencia. Es una curva cerrada plana cuyos puntos están situados a la misma distancia de un punto llamado centro, es decir, que todos estos puntos que están en el borde se encuentran a la misma distancia del centro. Cuando hablamos de circunferencia estamos hablando solo del borde, solo de lo que está alrededor, ¿verdad? Esa es la diferencia. Vamos a ver que la circunferencia y círculo no es lo mismo. Entonces es como que viéramos, pensemos en cosas de la vida cotidiana. Por ejemplo, un anillo. Un anillo no tiene nada dentro, pero sí tiene el borde. Ese borde es la circunferencia, ¿verdad? Tenemos, o la circunferencia tiene algunos elementos. Por ejemplo, uno de sus elementos es el radio. El radio es la distancia que hay desde el centro a cualquier parte del borde. Y ese valor es constante. Es decir, que no cambia, es el mismo, ¿verdad? El radio a lo largo, alrededor, más bien dicho, de todos los puntos del borde es el mismo. El diámetro es el segmento de recta que une dos puntos de la circunferencia, pero tiene que pasar por el centro. El diámetro es el doble del radio. Tenemos una cuerda. La cuerda es cualquier segmento de recta que une dos puntos, pero no necesariamente tiene que pasar por el centro, ¿verdad? Está uniendo dos puntos de acá a acá, pero no pasa por el centro. El arco es esa porción o ese pedacito del borde, ¿verdad? O de la circunferencia
que está delimitada por dos puntos, el de inicio y el de final, ¿verdad? Las rectas pueden haber tangentes, secantes y vamos a ver que también pueden ser exteriores. Específicamente la recta tangente es aquella que toca a la circunferencia en un solo punto. En un solo punto. Y el punto ese donde se toca o se corta con la circunferencia se llama punto de tangencia. Entonces podemos tener tres tipos de recta con respecto a una circunferencia. La primera es la secante. La secante es aquella que pasa por la circunferencia cortándola por dos puntos. Mientras que la tangente solo está tocando un punto en la circunferencia. Cuando la recta no toca en ningún punto a la circunferencia, nosotros le vamos a llamar que es una recta exterior, como aparece en el dibujo, ¿verdad? Ahora hablemos del círculo. El círculo es el conjunto de los puntos que pertenecen a la circunferencia y los que están en su interior. Es decir, que la circunferencia es el borde y el círculo es lo que está adentro o el relleno, digamos, que tiene una circunferencia. Por eso a la circunferencia no le podemos calcular área, pero a un círculo sí, porque es el espacio que está llenando a la circunferencia. Entonces hay que tener clara la diferencia entre una cosa y otra. Al círculo le podemos determinar su área, ¿verdad? Como es una figura plana, ¿verdad? Está ocupando una superficie, entonces lo podemos hacer utilizando la fórmula del área de un círculo que es pi, recordemos que es 3.1416 aproximadamente, por el radio al cuadrado, el radio de la circunferencia o del círculo también, porque en este caso el círculo también tiene un borde. Veamos cómo se determinó esta fórmula de pi por radio al cuadrado. Si tenemos un polígono regular, por ejemplo, aquí tenemos, dependiendo de cuántos lados tenga, es igual al perímetro por el apotema entre 2. Eso es en general para un polígono regular. Entre más lados tiene, se va acercando un poquito más a la forma de un círculo, ¿ven? Cada vez se va acercando más. Entonces, si utilizamos esa fórmula, sería el perímetro de un círculo 2pi por r, que es el borde, por el apotema, que en este caso es el radio, entre 2. El 2 y el 2 se cancelan o se simplifican y solo queda pi por radio por radio. Eso es pi radio al cuadrado. De ahí es que sale la fórmula pi por radio al cuadrado. Ahora, si yo solo quisiera una parte de la circunferencia, veámoslo como un pastel. Si yo solo quisiera un pedacito del círculo, más bien dicho. Si yo quisiera cortar una porción del círculo como si fuese una rebanada de pastel y yo quisiera saber cuánto mide eso, la fórmula que vamos a utilizar es pi por radio al cuadrado por alfa, que es el ángulo que está haciendo en la porción del círculo que quiero tomar, entre 360, ¿sí? Entonces veamos cómo se determina esa fórmula. Por ejemplo, para un ángulo de 360 el área ya sabemos que es pi por radio al cuadrado de todo el círculo. Si es la mitad es eso, pero entre 2, ¿verdad? O sea que es la mitad de pi por radio al cuadrado. Si fuera 90 sería la cuarta parte, ¿verdad? Porque es una cuarta parte del círculo. Si fuera 45 sería en este caso un octavo del círculo total. Entonces, si se van fijando, lo único que va cambiando es un medio, un cuarto, un octavo, pero el pi por radio al cuadrado no cambia. Entonces, la fórmula es esta, que es esta misma que está acá. Teta y alfa lo que representan son el ángulo que está haciendo la porción del círculo que yo quiero tomar. Si, por ejemplo, yo quisiera saber cuál es el área de una porción de un círculo para un ángulo de 60 grados, por ejemplo, teta o alfa valdrían 60 grados. Entonces, multiplico 60 por pi por radio al cuadrado y lo divido entre 360 y eso me va a resultar el área del pedacito del círculo que quiero tomar.
Ahora, para la longitud de arco, recordemos que la longitud de arco es lo que nosotros conocemos como la circunferencia, es el borde. Pero digamos que yo no quiero todo el borde, sino que solo quiero un pedacito del borde. ¿Cómo puedo determinar cuánto vale esa longitud de arco? Entonces lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula 2pi por r. 2pi por r es la longitud de arco de toda la circunferencia. Pero si yo solo quisiera de un pedacito de la circunferencia, lo multiplico por el ángulo del sector que yo necesito entre 360. Veamos cómo se genera esa fórmula. Si yo quiero la longitud de arco de todo es 2pi por r, que es lo que les decía. Si quiero la mitad, sería 1/2 de 2pi por r, es decir, solo pi por r, porque se simplificarían, ¿verdad? Si quisiera de 90, sería 1/4 de 2pi por r. Si quisiera de 45, sería 1/8 de 2pi por r, que es una octava parte de toda la circunferencia. En general, para cualquier ángulo teta o ángulo alfa del sector circular que yo quiero, la longitud de arco, es decir, el borde, la fórmula que vamos a usar es 2pi por r por el ángulo, que en este caso es teta, pero aquí también es alfa, no importa. Y eso se divide entre 360, ¿verdad? Y eso nos va a permitir calcular la longitud de arco de un círculo. Y en este caso también puede aplicarse a una circunferencia, porque estamos hablando nada más del borde.